Ok. Nicole Kidman, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, podían sumarse incluso otras celebrities o celebridades. En Hollywood parece estar de moda el turismo hacia la Antártica. Ya sea desde Chile o de Argentina, se multiplican los visitantes al continente blanco en un crecimiento sostenido de un tipo de turismo que amenaza, fíjense, uno de los territorios más prístinos del planeta y carece de una regulación vinculante. Queremos conversar de este tema que tiene un lado rosa, el lado atractivo, ¿no?, de lo que implica que un actor o actriz tan conocido en el mundo llegue hasta este territorio, pero por otro lado, las consecuencias que esto tiene. Lo vamos a hacer con el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile e investigador principal del Instituto Milenio Base, Luis Valentín Ferrada. Luis Valentín, muchísimas gracias por estar. De este tema queremos conversar a esta hora con el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, también es investigador principal del Instituto Milenio Base, Luis Valentín Ferrada. Luis Valentín, un gusto tenerte con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, encantado. Una muy grata invitación y para hablar para un tema que realmente es muy, muy importante, como dices tú, con distintas facetas. Exactamente, pero a ver, partamos por lo primero. ¿Cómo funciona esto del turismo de la Antártica? A ver. Turismo antártico es una actividad bastante antigua. Los primeros registros de turismo antártico son ya desde los años 50, 60, cosas muy puntuales. Luego, posteriormente, en los años ya 80, hubo sobrevuelos en la Antártica en avión y de alguna manera esto explota a partir de los años 90. Y al día de hoy, los registros que hay del último año, del orden de las 120.000 personas van a la Antártica como visitantes en los números de las empresas que están registradas. Hay una gran asociación que se llama la IATO, la Asociación de Operadores de Empresas de Turismo Antártico, que lleva un registro, pero hay otra gente que también realiza alguna actividad que puede ser equiparada al turismo, sin dar tanto aviso, etc. Entonces, es una actividad importante, es una actividad que, como tú decías, representa ciertos riesgos medioambientales, eso es evidente, pero que también para algunos países como Chile y Argentina especialmente, y sobre todo visto desde la perspectiva regional, es decir, cómo se ve esto desde Magallanes y la Antártica chilena, cómo se ve esto desde las ciudades de Punta Arenas y Puerto Williams, o en el caso de Argentina, cómo se ve esto desde Ushuaia, son actividades que son muy importantes también para sus economías locales. Entonces, aquí hay que congeniar distintos aspectos y distintos intereses que están en juego. Ahora, ¿cómo es la logística? ¿Dónde llegan? ¿Cuáles son las rutas que suelen hacer? La idea principal a este respecto es que está tan limitado como sea posible el que los turistas permanezcan o pernocten en tierra. Entonces, hay algunas empresas que operan hacia el interior de la Antártica, que efectivamente tienen alguna suerte de campamentos, transitorios por supuesto, donde hay turistas que efectivamente pernoctan. Pero la gran mayoría de los turistas lo que hace es que desde los buques que los trasladan, pues bien, ellos recurren y toda la parte logística del alojamiento, la comida, las cosas de vida, se hace desde el buque y por supuesto, hay muchas partes desembarcan, pero vuelven luego al buque. Y lo que Chile ha inventado, diremos, la industria chilena magallánica y ha sido relativamente exitoso, es el turismo aeromarítimo. ¿Por qué? La mayor parte del turismo antártico se realiza en la península antártica y la mayor parte de ese turismo antártico es marítimo y sale desde Ushuaia. Chile compite, pero no compite, es una alternativa menor desde Puerto Williams. Pero ya Punta Arenas no resulta como alternativa porque es un día más de navegación, por lo tanto los costos se elevan notablemente. Y entonces lo que Chile está haciendo hoy en día con bastante buen éxito, numéricamente es muchísimo menor, porque en un buque grande tú puedes subir a 500 pasajeros o más, en un avión de estos que vuelan a la Antártica son aviones más pequeños. Pero entonces vuelan desde Punta Arenas, y eso es lo que hicieron estas personas que tú estabas nombrando, vuelan desde Punta Arenas a la isla Rey Jorge, y en la isla Rey Jorge se suben a un buque que los va a llevar a distintas partes.
Entonces Perfecto. se ahorran pasar el mar de Drake, que es una coctelera, y entonces evidentemente para sobre todo gente que no está acostumbrada, puede ser relativamente fuerte, pero además ganan 2 días o 4 días incluso, que es lo que se demora en navegar desde América hasta la Antártica. Perdona, Que no pero es nada más que mar, digamos. correcto. Entonces, solo para tenerlo súper claro, si atendemos los casos de Nicole Kidman, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, ellos llegaron a Punta Arenas, de Punta Arenas se tomaron un vuelo, eso es lo que te entendí, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Hasta la isla Rey Jorge. Exacto. Y de ahí un buque. Y ¿Hasta? hay un buque. ¿Hasta No, y ahí dónde? dan lo que pasa es que toda esa parte de la península antártica es muy bonita, tienen algunos lugares que son realmente maravillosos, escénicamente, diremos. Ya, Eh, Uno suele hablar de la Antártica, porque claro, es sin un duda, solo continente, pero esto es claro. como hablar de Un América. continente. No, Exacto, es un hay continente. muchas Américas y de Ya, la misma manera hay muchas Antárticas. Uno debiera hablar en realidad de las Antárticas. La Antártica marítima, la Antártica de la península antártica, que es la parte más al norte de asimismo, así que es la que de alguna manera está sufriendo más ya, visualmente los efectos del cambio correcto. climático, es muy, muy distinta que la Antártica de Ya, la eso, ya profundidad. vamos a ir a ese punto, pero Luis Valentín, solo para dejarlo claro. Entonces, lo que no entiendo, ¿ellos pernoctan en el buque En el o hay buque. lugar? Ah, ya, No, en el buque. nunca en el No, territorio antártico. no hay hoteles en la Eso es Antártica, lo que quería entender. Perfecto. salvo, vuelvo a Ya, decir, salvo este turismo que numéricamente es muy menor y además es mucho más caro, ¿no? Que es hacia el interior de la Antártica, porque claro, ya, ahí necesariamente tienes que alojar en alguna parte, pero entonces son tracks que van por, qué sé yo, 4 o 5 días, o van a subir un cerro, generalmente el Monte Vinson, que es la mayor altura que hay en la Antártica, pero claro, son ya. expediciones de 4 personas, por eso digo, son números muy menores. Perdona, pero esas expediciones de 4 personas, son expedicionistas o son, Hay, no sé, Hay de ricos todo. del mundo No, que no, quieren no. llegar? Lo que pasa es que obviamente para que las empresas que hagan esto estén dispuestas a llevarte, Claro. en la Antártica todo es riesgoso, con Sí, pues a naturalmente. ver, ¿por Entonces, para qué? que estén dispuestos a llevarte, por supuesto, que no llevan a cualquiera simplemente porque dice yo quiero, no, tiene que demostrar que tiene algunas condiciones físicas necesarias, además de todo el tema de los seguros y todo aquello. De acuerdo, pero si tuvieran que dormir en la Antártica, ¿dónde se duerme? Es que duermen en la Antártica. Hay ¿Dónde? una de estas ¿Ya? empresas, no es la única, hay 3 o 4, pero una que me parece a mí que es la más importante y además que opera desde Chile, que se llama ¿Ya? Ale Expedition. ¿Ya? Esa empresa vuela desde Punta Arenas también, pero vuela a Glaciar Unión, esto queda ya muy, muy al interior de la Antártica. Chile tiene una base ahí, pero esto queda ya a solo, no sé, un poquito menos de 1000 kilómetros del polo. Esto ya Ujú. queda muy, muy adentro, alrededor en la línea de los 80 grados de latitud sur. Y entonces ellos ahí tienen efectivamente todas unas instalaciones, porque ellos no solamente hacen servicio de turismo, ellos también hacen apoyo logístico a otros programas científicos antárticos. Entonces tienen ahí todas esas instalaciones. Y claro, entonces llegas ahí en un avión desde Punta Arenas, un avión relativamente grande, para llevar, no sé, 60, 70 personas, pero luego ellos tienen ahí aviones más pequeños, tienen motos, tienen Ya. tractorcitos, etcétera, Eso ya para es los otro. distintos servicios que ofrecen. Correcto, ahora ya, eso nos habla tanto de lo que tú describías al comienzo, de este buque, o de este tipo ya más, un turismo más boutique. Me imagino que todo este turismo es un turismo premium, o sea, es de alto costo, ¿no? Es de alto costo, pero como todas las cosas, ese alto costo cada vez es relativo, digamos, depende de Así. la capacidad económica de cada uno, digamos. Y lo cierto es que cuando un turismo de aventura termina transformándose de alguna manera en algo más masivo, pues bien, los precios naturalmente tienden a bajar. Ya, Hoy en día tienen muchos buques. Lo que pasa es que el número de 500 pasajeros es importante, porque hay una regulación de acuerdo a la cual solo pueden descender a tierra aquellos buques con menos de 500 pasajeros. Los buques con más de 500 pasajeros pueden ir a la Antártica, navegan, muestran, se asoman desde la ventana, digamos, pero no correcto. pueden descender. Claro, Por eso muchas veces son buques que no son tan grandes. correcto. Pero claro, pero tú llevas una gran cantidad de personas en distintas categorías, con distintas condiciones, etcétera. Entonces, obviamente,
los precios siguen siendo caros, pero son Sí, precios, claro. me parece que son relativamente alcanzables para alguien que tenga un interés por Pero hacerlo. ¿nos podrías decir cuánto? Porque muchas personas que están escuchando hasta ahora dirán, ya, pero ¿cuánto cuesta llegar hasta la isla Rey Jorge y tomar este buque? Es que de verdad que no lo sé, Ya, pero es muy perfecto. fácil buscarlo. Es que cualquier número que daría sería No, demasiado aproximado. Pero no te lo preocupes. buscar por internet, se No, demora. está perfecto. eh, Pero quiero detenerme en un punto, Luis Valentín. Deja contar además que estamos conversando, ustedes lo escuchan, con Luis Valentín Ferrada. Él es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y además investigador principal del Instituto Milenio Base. Luis Valentín, tú dijiste que la Antártica tiene peligros. ¿Cuáles son esos peligros? Bueno, yo creo que hay peligros personales y peligros ambientales generales, de alguna manera Perfecto. sencilla. Bueno, cualquier persona, y cada A año ver, hay que hacer rescate. Cualquier persona que tenga una condición de salud delicada o que tenga un accidente, pues bien, en la Antártica, claro, los primeros auxilios se los va a poder dar, de nuevo, pero cualquier cosa que requiera un poquito más de atención, necesariamente va a tener que evacuarlo hacia alguno de los otros continentes. Entonces, claro, nosotros operamos mucho hacia Chile, diremos, y Argentina, pero desde otros sectores de la Antártica será hacia Ciudad del Cabo o será hacia Australia, etcétera, dependiendo de qué sector de la Antártica estemos hablando. Entonces, hay un tema de salud personal. Si alguien tiene algún problema, si alguien tiene un ataque cardíaco, si alguien tiene una fractura, pues bien, hay mucha gente que va a haber que extractarla de todas maneras y sacarla desde la Antártica. Pero ya, pero luego, espérame, pero hay un punto, déjame contarte, o sea, preguntarte más bien decimos, sobre la fragilidad del territorio mismo, o sea, del suelo, porque también hemos sabido casos que se quiebra el hielo y se hunde la nave donde van, qué sé yo, sí, sí. No, es que andando. iba a pasar a lo segundo, que eran los peligros Ah, más ya, generales, vamos a los peligros, ya, vamos, ya, pero vamos con no, eso. a ver, en términos Ya, generales, los turistas cuando bajan a la Antártica, bajan a sectores de tierra, de donde hay tierra abajo, no se van a hundir, pero sí hay muchos glaciares que están, por producto del cambio climático precisamente, que están con un gran problema de fracturación o de grietas. Y claro, son grietas muchas veces muy profundas, en que si cae, hay gente que ha muerto, muchas, no sé, muchas, pero imagino. en número importante. Hubo un accidente chileno, de hecho, importante, hace varios años, en Vaso Higgins, que cayeron 3 personas con sus motos de nieve, con todo, y bueno, murieron. Entonces, tipo de cosas así, por supuesto, que pueden pasar. Pero luego, el segundo grupo de riesgo, que también afecta a las personas, pero ya más genérico, es, Ujú. claro, que la Antártica, la navegación en la Antártica en un buque es peligrosa, porque hay masas de hielo, porque hay iceberg, porque la cartografía se ha hecho mucho, el Servicio Hidrográfico de la Armada, el CHOA, por supuesto, ha levantado una serie de cartografías sobre las áreas más comunes, pero ya hay muchas áreas que no están efectivamente bien medidas en los sondajes, etc. Entonces, no es tan poco común que haya buques que encallen, que choquen con un iceberg, Sí. que tengan alguna avería, que se le Mira, eche a perder un motor, que derramen combustible. Entonces, eso genera también eventualmente un riesgo ecosistémico mayor. Con los aviones pasa relativamente parecido. Tenemos el año pasado, ¿cierto? Esta idea o esta imagen, este ejemplo de este piloto que voló en una avioneta, Ethan Guo, que voló en una avioneta y afortunadamente llegó sin riesgo ninguno. Pero no tanto más atrás, Chile perdió un C-130, un mira, avión tal grande, cual. Exacto, con mira. pilotos experimentados. Entonces, son cosas que suceden. Uno de los accidentes más conocidos en la Antártica, que incluso llegó a ser conocido por los tribunales norteamericanos, yo creo que incluso llegó a la Corte Suprema norteamericana, fue el accidente del Erebus. El Erebus es un cerro muy grande que queda en otro sector de la Antártica, en el Mar de Ross. Ya. Y un avión cargado de pasajeros por la neblina no lo vio y impactó contra el cerro. Y claro, en la Antártica, bueno, ese accidente seguramente donde hubiera pasado hubiera sido grave, pero si más encima en la Antártica no tienes por la lejanía, por todo esto, los medios fáciles para llegar a hacer el salvataje, la búsqueda y rescate, lo que corresponda, eh, esa gente queda, bueno, entregada a su... Yo he tenido la suerte, diremos, la bendición de estar en la Antártica varias veces.
Y yo te diría que uno llega ahí y tiene esa sensación de saber que está un poquito desamparado, ¿ah? Mira, mira, ese es un punto. Ahora, vamos, Luis Valentín, por favor, a otro de los aspectos que tiene este lado más rosa y que dice relación con la afectación del territorio mismo, como consecuencia, digo, de la acción de los seres humanos que van, que se bajan. Quiero entender de qué manera eso podría también estar afectando al territorio antártico, ese tipo de turismo. Sí, yo creo que hay varias discusiones que se entrecruzan, ¿ah? Ya. La primera de ellas es que precisamente las empresas que hacen este tipo de cosas, ellas manifiestan, y yo creo que en parte, no totalmente, pero al menos en parte tienen razón, que ellos son grandes aliados de la protección del medio ambiente, porque de alguna manera el producto que ellos venden es ir a conocer un medio ambiente prístino. Y por lo tanto ellos son los más interesados en mantener este medio ambiente y en consecuencia, y de hecho, repito, en parte esto es cierto, parte muy importante de las regulaciones que existen sobre el turismo antártico son regulaciones que son autogeneradas o han sido autogeneradas, son autorregulaciones por parte de la IATO y que de alguna manera se las impone a todas las empresas privadas que son parte de esta organización. Y entonces yo creo que ahí eso está ahí. Pero luego hay un segundo punto que también es discutible, diremos, de un punto negativo, si tú quieres, o más crítico. Y es, ¿por qué una persona, por el simple hecho que tenga la cantidad de dinero suficiente para tomar uno de estos viajes, diremos, podría poner en peligro o aumentar, seguramente el gran peligro en la Antártica hoy en día, el cambio climático que no se produce en la Antártica, sino que principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero en el hemisferio norte. Pero precisamente porque la Antártica está sometida a un estrés ambiental muy alto, todo este tipo de actividades de alguna manera agregan un factor más de riesgo o de afectación a ese medio ambiente. Entonces, claro, si alguien sencillamente quiere ir a la Antártica, pasear, conocer, sacarse una foto con los pingüinos, bien, uno puede decir, ya, está bien, eso está dentro de lo admisible. Pero cuando alguien no quiere hacer eso, sino que quiere ser el primero en el mundo en andar en un auto de carrera en la Antártica, el mundo tiene necesidad de aceptarlo, digamos. Sencillamente porque al jovencillo de la película se le ocurrió hacer ese tipo de cosas, digamos. Entonces yo creo que ahí hay una discusión que no está cerrada, una discusión que está bastante abierta. Hoy en día, desde hace un par de años atrás, en la reunión consultiva del Tratado Antártico, que es el principal foro de gobernanza internacional sobre la Antártica, el tema de turismo es uno de los temas que está siendo más abierta y fuertemente discutido, y hay todo un plan de trabajo a ese respecto. Esto es algo que va en desarrollo. Quienes están impulsando esto principalmente es Países Bajos, la delegación de Países Bajos, y la reunión consultiva del Tratado Antártico de 2 años más, del año 2028, les va a corresponder organizarla a ellos, y se espera entonces que se estén empujando las cosas para en esa fecha tener algún nuevo instrumento, algunas nuevas directrices. Estas negociaciones son muy difíciles, así que es difícil determinar qué tanto van a poder avanzar. Pero este es un tema que hoy en día está siendo muy discutido en el ámbito internacional también. Me lo imagino. Luis Valentín, quiero pasar a otro tema. De nuevo, les quiero contar que estamos conversando con Luis Valentín Ferrada. Él es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y además investigador principal del Instituto Milenio Base. Luis Valentín, a propósito de las intenciones que ha manifestado Donald Trump de anexarse por la fuerza o por las buenas, ha dicho, Groenlandia. Hay mucha preocupación en el mundo científico por un eventual hecho de esta naturaleza, porque cualquier actividad minera tendría consecuencias diversas. Es un tema para de conversarlo en sí mismo. Te lo planteo porque en contraste está este otro punto del planeta, en el otro lado del polo, que también es visto como la gran reserva de agua del planeta. ¿Cuáles son las amenazas más importantes que tiene hoy día la Antártica? Yo creo que, a ver, evidentemente el nuevo reordenamiento geopolítico del cual somos testigos vivenciales, no se sabe, es difícil de pronosticar demasiadas cosas porque está todo pasando en este minuto, pero indudablemente impactan al sistema del Tratado Antártico. El sistema del Tratado Antártico ha sido exitosísimo. Uno pudiera decir, sin exagerar, que es el tratado internacional, el Tratado Antártico más exitoso de la historia de la humanidad. Ha logrado mantener un continente en paz absoluta por ya más de 65 años casi.
Entonces, indudablemente la experiencia histórica ha sido muy exitosa. Pero claro, como toda experiencia histórica va teniendo que enfrentar los distintos vaivenes. Entonces, en el sistema del Tratado Antártico tenemos participando, tomando las decisiones, a todos los países más importantes y más relevantes y más incidentes del mundo. Desde luego está Estados Unidos, pero también está China, pero también está Rusia, también está Ucrania, Rusia y Ucrania en guerra entre ellos, también hay una serie de países europeos, también está la India, etcétera, están los países más poblados del mundo. Y eso hace que las reuniones consultivas sean ciertos foros internacionales, y por supuesto nuestros diplomáticos y los diplomáticos de las distintas delegaciones saben que van a una arena muy compleja, pero eso obviamente está afectando. Luego hay un factor más natural, si tú quieres, que yo creo que está causando efectos muy importantes, que es todo el efecto del cambio climático. Decíamos, el cambio climático no se produce en la Antártica, pero la Antártica es una de las grandes víctimas o zonas afectadas por el cambio climático en todos los más amplios sentidos. Esto afecta el derretimiento de los hielos, lo que lleva al elevarse el nivel del mar, pero también afecta a los animales que ya existen, a los tipos de vida que existen. Hoy en día, en esta época del año, tenemos en la parte norte de la península antártica una Antártica verde. Es verdad que son musgos y algunos pastos pequeños, la chapsea antártica, etcétera, pero es muy impactante cuando tú abres la ventana del avión, diremos, o qué sé yo, y ves una isla verde en la Antártica, digamos, donde uno se imaginaría que hay hielo. Entonces, yo creo que hay amenazas políticas en general, pero también están todas estas amenazas ambientales. Quiero hacer un paralelo con el Ártico. Sí, por supuesto. Más allá de todas las observaciones y pensamientos críticos que a uno le surge cuando escucha estas noticias sobre Groenlandia, hay que tener en cuenta que la situación es bastante distinta. El cambio climático también está afectando mucho al Ártico, incluso más que a la Antártica. Acabamos, esto lo vamos a presentar en la próxima semana, pero acabamos de sacar este librillo aquí en la Facultad de Derecho, Ártico y Antártica, Chile y Canadá, desafíos de cooperación internacional y ciencia. Lo tengo aquí porque me lo acaban de traer hace 5 minutos. Pero lo que pasa en el Ártico es un poquito distinto. En el Ártico lo que pasa es que en virtud del descongelamiento de los hielos, hoy en día se han abierto rutas de navegación por el océano glacial ártico, desde el estrecho de Bering en el Pacífico hacia el Atlántico, tanto sobre Canadá como sobre Rusia y Noruega y todo aquello por el lado europeo. Y entonces aquí lo que me parece a mí que el interés de Trump tiene que ver seguramente también con los recursos minerales que puedan existir en Groenlandia, pero me parece que eso es secundario. Me parece que el principal interés de Trump, y no estoy tan claro que para eso necesita anexarse Groenlandia, podría llegar a un buen acuerdo con Dinamarca y sería mucho mejor para todos seguramente, pero el principal objetivo de Trump tiene que ver con el control de esas rutas marítimas. De la ruta, claro. Pero lo he dicho, ¿ah? Sí. Yo creo que ese es el punto. Claro, sin duda. Lo mismo pasa con Venezuela. Más allá de todo lo que podamos hablar, no del tema de hoy día, pero más allá de lo que podamos hablar con Venezuela, el gran tema, me parece a mí, que visto desde el Departamento de Estado norteamericano, es a dónde va a dar esa riqueza petrolera venezolana. Más que ellos la necesiten internamente. Es el hecho de controlar los recursos naturales de esta región o controlar las vías de... Entonces, afortunadamente, y con esto termino, afortunadamente la Antártica está todavía cada vez más cerca, porque el mundo es cada vez más pequeño de alguna manera, pero está todavía lo suficientemente lejos de los centros de poder como para que podamos confiar que la van a dejar meridianamente en paz y tranquila. Este es el logro que ha logrado el Tratado Antártico. El Tratado Antártico que fue negociado en la mitad de la Guerra Fría, que pasó los periodos más difíciles de la Guerra Fría. El Tratado Antártico se alcanza el mismo año es muy curioso, el mismo año de la Revolución Cubana. Entra en vigor un poquito antes de la crisis de los misiles. Y a pesar de eso, logra mantener este continente en paz. Entonces, yo espero, quizás estoy pecando optimista, pero yo espero que esto que hemos logrado forjar en estos 65 años ya logre extenderse en el tiempo.
Ya, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo porque nos habría encantado poder seguir conversando de este tema tan interesante. Luis Valentín Ferrada, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, investigador principal del Instituto Milenio Base, muchísimas gracias por ayudarnos a entender de un continente que, claro, la gran mayoría de chilenos y chilenas jamás hemos visitado, me incluyo. Pero que es muy nuestro, ¿eh? Y que tenemos que saber mucho más. De todas maneras. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, que esté muy bien, muy buenas tardes. Gracias. Chao, chao. Bien, nos vamos a ir al corte y al regreso vamos a hablar de un estudio que muestra una lógica de las generaciones jóvenes, esas que van a la universidad, del sálvese quien pueda, priorizan el bienestar personal por sobre los proyectos colectivos. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto? Al regreso le contamos.